Hay momentos en la vida en los que aparentemente todo está bien, tenemos trabajo, responsabilidades, personas que nos quieren, metas cumplidas, proyectos y una agenda llena tal vez. Y sin embargo, cuando llega el silencio aparece una pregunta incómoda, una pregunta que quizás llevamos demasiado tiempo evitando. ¿Estoy viviendo realmente la vida que quiero vivir o simplemente estoy existiendo? Porque, queridos, podemos estar muy ocupados y al mismo tiempo profundamente desconectados. Podemos avanzar mucho, pero no tener claridad hacia dónde vamos. Podemos conseguir aquello que durante años pensamos que nos haría felices y descubrir que al llegar todavía como que nos falta algo, ¿no? Y quizás ese vacío no sea un problema, quizás sea una invitación a detenernos, a escucharnos, a preguntarnos quiénes somos. ¿Qué estamos haciendo en con nuestra vida? Y sobre todo, ¿para qué estamos aquí en la Tierra? El libro que hoy va a inspirar nuestra conversación parte precisamente de esa mirada y es Viviendo con propósito. Y no pretende ofrecer fórmulas rápidas y respuestas prefabricadas, no. Propone algo mucho más valiente, es detenernos a mirar nuestra vida con honestidad y comprender que el propósito no siempre aparece como una gran revelación. Muchas veces se va despertando. Mientras aprendemos a vivir con una mayor conciencia, con una mayor claridad y con una mejor dirección. Existe una afirmación en el libro que me parece extraordinariamente poderosa. El propósito no se encuentra, se despierta. ¡Wow! Y quizás llevamos muchos años buscando fuera algo que comenzó dentro. Quizás no necesitamos inventarnos una nueva vida. Quizás necesitamos aprender a vivir de una manera diferente la vida que ya tenemos. Y precisamente de todo esto vamos hoy a hablar. Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones con propósito, un espacio donde queremos detenernos del ruido por unos minutos para hablar de aquellas cuestiones que realmente importan, de identidad, relaciones, crecimiento, sentido, propósito y, en definitiva, cómo aprender a vivir una vida más plena. Y para comenzar esta conversación tenemos a alguien muy, pero que muy especial. Hoy nos acompaña Rafael Trenas. ¡Wow! ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal? Hola a todos los que nos pueden escuchar. ¿Quién es Rafael Trenas? Bueno, ya te digo, mira, Rafael Trenas es empresario, escritor, coach, fundador de FIZOE, Formación Integral para la Vida, un proyecto, para mí es un proyectazo que nació de una convicción muy sencilla, pero también profunda, ¿no? Y es que muchas veces dedicamos muchos años a prepararnos para trabajar, pero muy poco tiempo para aprender a vivir. Y desde esa inquietud nace precisamente FIZOE, un espacio dedicado a acompañar a las personas en cuestiones esenciales como el propósito, la atención, las relaciones, el sentido, el crecimiento integral. Rafael es también autor del libro que hoy tenemos como punto de partida para nuestra conversación. El libro se llama Viviendo con propósito. ¿Estás viviendo o solo existiendo? Pedazo de pregunta, Rafael. Creo que es un libro que pertenece a la serie Aprendiendo a Vivir, escrito no desde una posición, ¿no? De alguien que afirma tener todas las respuestas, sino desde una mirada de alguien que se reconoce a sí mismo como caminante, como una persona que sigue aprendiendo y haciéndose las mismas preguntas que muchos de nosotros nos hacemos. Así que, Rafael, bienvenido a Conversaciones con propósito. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Antonio. Muy bien, en muy buena compañía contigo y sobre todo con un propósito de hacer este programa para que pueda llegar a muchísimas personas. Eso ya Rafael, es un propósito. muy bien. Comencemos con la pregunta que abre el libro. ¿Cómo puede una persona darse cuenta de que está viviendo de verdad o simplemente está existiendo? Bueno, verás, vivir de verdad es sentir que lo que haces tiene sentido. Tiene sentido sobre todo para ti, que es lo más importante. Pues si no tiene sentido para ti, tampoco va a tener para los demás.
Y vivir existiendo es dejar que los días pasen mientras tú simplemente los sigues. Es decir, llevar una vida cotidiana sin que tú realmente estés controlando o estés pensando qué es lo que quieres hacer realmente. Pues das de cuenta de que muchas veces, la mayoría de nosotros nos levantamos, nos duchamos, desayunamos, nos vamos a trabajar, ¿no? Atendemos llamadas, contestamos mensajes, hacemos muchas veces la compra, las señoras también. Vuelves a casa, ¿no? Cenas, miras un rato el móvil, ves la televisión, te Ujú. acuestas y al día siguiente vuelves y vuelves a empezar. Lo mismo, día tras día. ¿Te has parado a pensar realmente si esa es la vida que has deseado, que habrías deseado y la vida que querías vivir? No hay nada de malo en este tipo de cosas. No se trata de demonizar, ¿vale? Lo que hacemos todos los días. Son parte de nuestra vida y del día a día de la mayoría de las personas. Quizás el problema aparece cuando esa rutina termina ocupando todo y dejamos de preguntarnos para qué estamos viviendo de esa manera. Puedes tener la agenda llena y sentirte vacío. Puede estar permanentemente ocupado y, sin embargo, llevar mucho tiempo sin sentir que avanzas hacia un lugar determinado, que realmente que ese lugar tenga un sentido para ti. Y entonces, algunas veces aparece una pregunta incómoda. ¿Esto es todo? ¿Esto es la vida? ¿Esto es la vida que realmente había soñado, había pensado vivir? Yo no creo que debamos de tener miedo a hacernos esta pregunta. Al contrario, quizás sea una de las preguntas más importantes y honestas que podemos hacernos en la vida. Bueno. Porque puede estar diciéndonos que he aprendido perfectamente a funcionar, pero nos hemos olvidado de detenernos y hacernos esa pregunta honesta. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos esto cada día? Existir es dejar que los días pasen. Vivir es estar presente en ellos y saber qué sentido tiene detrás. Mira, la pregunta no es cuánto haces. La pregunta debe ser si cuanto estoy haciendo realmente tiene sentido para mí. Y esa es la clave de todo. Has dicho algunas cosas muy interesantes, ¿no? Hay personas que han conseguido muchas de las cosas que soñamos, que soñaban, ¿no? Y sin embargo siguen sintiéndose vacías, has dicho, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y te quería preguntar, ¿por qué el éxito no siempre produce una vida con sentido? Verás, es muy simple, porque conseguir lo que queremos y encontrar sentido en nuestra vida no son necesariamente la misma cosa. Claro, Son dos cosas totalmente distintas, que normalmente solemos mezclar y solemos pensar que van unidas, pero no es lo mismo. No van unidas, son dos cosas totalmente distintas. Podemos alcanzar objetivos profesionales, económicos o personales, y sin embargo, seguir sintiendo que algo nos falta. Y el problema no está tanto en el éxito que podamos alcanzar, tener proyectos, crecer profesionalmente, crear una empresa, mejorar económicamente o alcanzar aquello por lo que hemos trabajado durante años puede ser extraordinario. No es mal. El problema aparece cuando esperamos que estos logros respondan preguntas que no pueden responder.
Mm, Una empresa puede darte resultados. El dinero puede darte seguridad, libertad y posiblemente el reconocimiento puede darte mucha satisfacción. Pero ninguna de esas cosas puede decirte quién eres ni para qué quieres vivir. wow. Y hay personas que descubren esto precisamente cuando consiguen aquello que durante años pensaron que le haría sentirse realizadas. ¿No te ha sucedido algunas veces que has pensado en un proyecto, has realizado el proyecto, te has visto con el proyecto terminado y muchas veces te has sentido vacío y has preguntado, ¿y para qué Mm. todo esto? Esto es, y recuerdo este ejemplo que te lo he escuchado a ti, es como subir una escalera durante toda tu vida. Y cuando finalmente llegas arriba, descubres que has puesto la escalera en la pared equivocada. Mira, Me la has quitado de la boca, ¿verdad? Porque... yo también te pasa, has trabajado, has avanzado, has subido peldaño tras peldaño. Mm, Incluso puedes haber llegado muy alto. El problema no era la altura que alcanzaste. El problema era la pared donde colocaste la escalera. qué bueno. Yo normalmente suelo poner otro ejemplo. Me gusta este mucho, pero yo suelo poner otro ejemplo. Mira, imaginemos la vida como un camino. Ujú, Si quieres llegar a un lugar, pero si has tomado la dirección equivocada, avanzar más deprisa y seguir avanzando no soluciona el problema. claro. Al contrario, cuando más avanzas por el camino equivocado, más te alejas del lugar en el que realmente querías llegar. Por eso llega un momento en el que quizás la pregunta ya no deba de ser cuánto he conseguido, Mm, sino todo lo que estoy consiguiendo me estás acercando a la vida que realmente quiero vivir. claro. Qué bueno. Porque no siempre necesitamos avanzar más. A veces necesitamos detenernos Mm, y comprobar si nuestra escalera está apoyada en el lugar correcto y si el camino que recorremos nos lleva realmente hacia donde queremos ir. buenísimo, buenísimo, Rafael. Me encanta escucharte. Para ya empezar a tocar algunas cositas del libro que has escrito, el cual recomendamos profundamente que se lo puedan descargar. Por cierto, se lo pueden descargar gratuitamente si van a fizoe.com y gentilmente os lo vamos a regalar a todos, ¿no? Pero en el libro haces una afirmación muy poderosa, Rafael. Dices que el propósito no se encuentra, se despierta. Y me gustaría que para todos aquellos que nos están viendo o escuchando, que nos expliques qué quieres decir exactamente, ¿no? Con que el propósito no se encuentra, sino que se despierta. Mira, voy a ser muy directo y muy claro. Tu propósito, mi propósito, el propósito de las personas que no pueden escuchar está en ti, en mí, en ellas. El propósito está en nosotros, aunque a lo mejor todavía no lo hayamos reconocido. Yo pienso que el propósito no es un tesoro escondido, y ni siquiera que tengamos que encontrar en algún lugar. Creo que el propósito se va mostrando en aquello que te gusta, en lo que haces bien, en lo que te preocupa, en determinadas experiencias de nuestra historia y en aquello que realmente sentimos que puede aportar algo a los demás. El problema es que muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que significa tener un propósito. Pensamos que nuestro propósito tiene que ser convertirnos en un gran cantante, en un músico, un gran médico o científico, un deportista extraordinario, un gran empresario o alguien capaz de hacer algo
muy importante para la humanidad. Y empezamos a buscar algo grande, algo extraordinario, algo que justifique nuestra existencia. Pero la mayoría de las veces no sucede así. Mm, No todos vamos a descubrir una gran visión. Y cuando esperemos encontrar algo así y no aparece, el problema es que podemos pensar que no tenemos propósito. Esto nos desilusiona y podemos dar por terminada y abandonada la búsqueda. Y quizás llevábamos años teniéndolo delante, sabiendo que estaba ahí, pero nunca nos paramos a descubrirlo. Porque el verdadero propósito puede estar en educar a tus hijos, simplemente, mm, en cuidar a tu familia, enseñar lo que sabes hacer bien tu trabajo, el trabajo que desempeñas todos los días, crear una pequeña empresa, acompañar a otras personas claro, o mejorar en alguna manera la realidad de que tienes tan cerca de ti. El propósito no tiene que ser extraordinario. Eso es muy importante. Debe de ser tuyo y personal. Muchas veces buscamos nuestro propósito como si estuviera fuera de nosotros y tuviéramos que encontrarlo, pero quizás no es así. Tu propósito está en ti. Yo te bueno, propongo algo distinto. Antonio, dime. detente, escúchate y empieza poco a poco a reconocerlo. Dices también en el libro algo que todavía creo que es aún más sorprendente y dices que tu propósito no es algo que haces, sino es alguien que eres, ¿no? Y te pregunto, ¿puede una persona estar confundiendo su profesión, sus metas o sus responsabilidades con su verdadero propósito? Sí, cierto. Podemos confundir fácilmente nuestra función con nuestro propósito. Si mi propósito fuera ser empresario, que sabes que soy, Ujú, dejaría de tener propósito cuando dejara de ser empresario. Si fuera a escribir, claro, desaparecería cuando dejara de escribir. Por eso creo que hay que ir más allá, más profundo. Mira, la profesión, los proyectos o las responsabilidades puede ser una manera de expresar el propósito, claro, pero no necesariamente son el propósito en sí mismo. entonces, Rafael, Puede que una persona descubra que haga lo que haga, siempre termina enseñando, acompañando, claro. construyendo, cuidando, creando o conectando personas. Está descubriendo su propósito en la vida. Esto habla más de quién es que del puesto en que ocupa. Claro. No se trata de la profesión, sino de cómo ejecutas, de cómo haces día a día tu profesión. Tu trabajo puede cambiar. Tu futuro de aportar el mundo puede permanecer si encuentras tu propósito. Ujú. Entonces, Rafael, si alguien nos está escuchando y piensa, vale, eso está muy bien, Antonio, Rafael, eh, yo no tengo ni idea de cuál es mi propósito, ¿eh? Entonces, la pregunta que te hago es más directa todavía, ¿no? ¿Por dónde debería de empezar una persona que se está preguntando, oye, yo no tengo ni idea de cuál es mi propósito? ¿Por dónde debería de empezar? Pues, yo creo que empezaría lo primero por conocerse a sí misma. Es muy importante. Mm,
no por intentar encontrar una gran visión, sino por conocerse. Yo le propondría que observara su propia vida, qué le hace sentirse especialmente vivo, qué se le da bien, con qué problemas suele acudir otras personas a él, porque tú sabes que muchas veces hay personas, amigos, que llegan a nosotros buscando algo, Mm, realmente. ¿Qué es lo que realmente tenemos que aportar a los demás? ¿Qué situaciones te conmueven o te incomodan profundamente? Porque hay situaciones que nosotros consideramos injustas, que nos duelen, que nos revelan. ¿En qué momento has sentido que lo que hacías verdadero tenía un auténtico sentido? Eso es muy importante, porque hay muchas veces que hacemos muchas cosas, no paramos de hacer cosas, pero realmente todas esas cosas que haces tienen sentido para ti. Hace falta prestar atención. mm. Mira, antes de preguntarte o decidir qué hacer, párate un momento y piensa, ¿qué es realmente importante para ti? Esa sería la pregunta. Bueno, nos estás dejando a todos en un estado de reflexión profunda. Y para ir, digamos, acotando un poquito más la conversación, ¿qué papel juega nuestra propia historia, ¿no? Nuestra propia historia en el descubrimiento de ese propósito, ¿no? Eh, no sé, incluso nuestras heridas, fracasos y experiencias dolorosas pueden convertirse en parte de ese propósito. Sí, la verdad que sí. Mira, nuestra historia puede convertirse en una fuente de comprensión y de contribución. No es que sea nuestro propósito, pero pueden formar parte. Yo personalmente no creo que debamos de idealizar el sufrimiento. Ahora está muy de moda de que sufre, bueno, y que eso, el sufrir tiene un propósito y que eso realmente sirve para algo. No soy tan idealista. Yo no creo que debamos de idealizarlo. Ni siquiera pensar que todo lo doloroso ocurre por algo, porque también somos veces. Bueno, esto me ha ocurrido por esto en concreto. No, no siempre ocurre por algo que podamos explicar. Hay experiencias que simplemente, la verdad, simplemente duelen. Mm, Pero sí podemos decidir qué hacemos con ellas. Y eso es lo más importante de todo. No la experiencia en sí, muchas veces justificarla ni comprenderla, sino qué decidimos hacer con ella. Un fracaso puede enseñarte algo que después te permita acompañar y mejorar a otras personas. Una pérdida puede cambiar tus prioridades. Una dificultad puede hacerte desarrollar una sensibilidad que antes no tenías. claro. No es el dolor en sí, es si lo que da, lo que entiendes y tal como lo enfocas en tu propósito. Es lo que decides construir a partir de tus vivencias. Claro. Mira, no siempre puedes elegir lo que te ocurre. Ya sabemos que tú no decides, te pasan todo el día un montón de cosas y tú no decides. Pero sí hay algo importante. Tú sí puedes elegir Claro. el lugar que tienen en tu historia, en tu vida. Y eso Mm, es, cuando descubres esto, es algo tremendo, porque la perspectiva de lo que te sucede todo el día, bueno y malo, cambia por completo. claro. Qué interesante, ¿no? Ahora, hay algo interesante en tu planteamiento y es que dices que el propósito empieza siendo algo muy personal, pero termina mirando hacia los demás, ¿no? Entonces, me surge la pregunta, ¿puede existir realmente propósito sin contribución? No, no puede existir propósito sin contribución.
Si tú te estableces un propósito que no tenga contribución hacia los demás, no es un propósito auténtico. Claro, Todo propósito tiene que estar encaminado hacia los demás. Yo en esto siempre he puesto el ejemplo de la persona que vive en una isla desierta. ¿Qué propósito tiene? Bueno, mantenerse vivo, pero hacer cosas, aprender, desarrollar, para él no tiene ningún sentido. Ten en cuenta de que lo fundamental y una clave elemental del propósito es que esté enfocado hacia los demás. Siempre tiene que ver con lo que podemos aportar a los demás. Tu propósito, mi propósito, nuestro propósito, realmente cobra sentido cuando también ayuda a otros. El propósito empieza dentro de las personas. Conocerse, comprenderse, reconocer capacidades, valores, pero si se queda solo ahí, queda incompleto. Hay algo de lo que estoy totalmente convencido. No me cabe la menor duda. Lo que eres, tarde o temprano, encuentra una manera de llegar a alguien, de una forma u otra. Si eres mala persona, llegarás, encontrarás a alguien y afectarás a alguien. Si eres buena persona, haces el bien, encontrarás a alguien que impactará y que llegarás y que ayudarás. Es inevitable. Todas las personas siempre actúan, interactúan y la visión fundamental es la relación con otras personas. No hay nadie jamás en la historia que haya vivido completamente aislado. Mira, puede ser creando una persona, puede ser creando una empresa, puede ser educando a tus hijos, puede ser escuchando, enseñando, cuidando, resolviendo un problema, creando algo útil o bello. No hace falta cambiar el mundo entero. A veces basta con mejorar una pequeña parte del mundo de alguien, pero de alguien. ¿Tú te imaginas una empresa que como objetivo no fuera las personas? No tendría sentido de ser. claro. Una empresa. ¿Tú te imaginas trabajar en un oficio que no ofreciera un servicio, un bien, un valor añadido a alguien? No tendría razón de ser. El propósito realmente se encuentra cuando descubres algo que tú sientes como propio y que puede contribuir a los demás. El propósito no termina en ti. También debe aportar algo a alguien. Si el propósito termina en ti, no es verdadero propósito. Ahora, esto me ha pasado, ¿eh? Esto me ha pasado. Supongamos que una persona descubre que la vida que está viviendo ya no representa quién es él, ¿no? Esto que tú has comentado, que es una metáfora que me encanta, ¿no? La persona que está caminando, ¿no? O subiendo la escalera del éxito, ¿no? Y llega al final de esa escalera y tiene éxito y se da cuenta de que ha depositado esa escalera en el lugar equivocado, ¿no? Y me ha pasado, ¿eh? Que he visto mucha gente que le da a toda esta experiencia un significado demasiado dramático, en el sentido de que piensa ya que tiene que romper con todo, ¿no? Con el trabajo y comenzar incluso hasta desde cero, ¿no? ¿Significa vivir con propósito que tiene que dejar el trabajo, romper con todo y comenzar desde cero, Rafael? No, rotundamente no. Vivir con propósito no significa destruir tu vida para empezar otra. Claro. No. A veces será necesario hacer cambios importantes, pero muchas otras veces no es necesario. Quizás no necesitas cambiar de trabajo, sino cambiar la manera en que estás viviendo tu trabajo. Quizá no necesita abandonar una relación, sino tener una conversación pendiente que nunca había realizado. Quizá no necesita empezar desde cero, sino recuperar algo de ti que había dejado atrás. Antes de hacer un cambio radical, yo me preguntaría, ¿qué pequeño cambio puedo hacer desde hoy que llevo tiempo sintiendo hacer y he aplazado?
claro. Los cambios profundos, mira una cosa que es muy importante. Los cambios profundos no siempre empiezan con grandes rupturas. Muchas veces los grandes cambios, los cambios profundos empiezan con pequeñas decisiones conscientes. Esto es muy importante. ¿Y qué hacemos? Vamos a dar un pasito más adelante. ¿Qué hacemos cuando comenzamos a caminar hacia aquello que creemos que es nuestro propósito y aparecen obstáculos, aparecen dudas o incluso fracasos? ¿Por qué no? Claro que sí, ¿no? ¿Cómo sabemos que no nos estamos equivocando en este aspecto? Mira, los obstáculos no necesariamente significan, o de forma automática, que estés en el camino equivocado. Dificultades siempre vamos a tener en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos. La dificultad es algo innato en la vida. No hay nada, ni nadie que no haya pasado dificultades en su vida, ¿no? Puede estar avanzando en una dirección que sea muy coherente contigo y aún así encontrar miedo, puedes encontrar incertidumbre, dificultades o incluso fracaso. A veces tendremos que corregir el rumbo, porque, tal como hemos visto, no siempre escogemos el camino. Y no se trata de seguir el camino cuando sabemos de que ese camino no nos conduce al resultado. Muchas veces habrá que volver atrás y cambiar. Y otras, simplemente tendremos que perseverar. Importante, porque es verdad que a lo mejor no lo hemos conseguido, Ujú. pero hemos avanzado hacia la meta de conseguirlo. Y la perseverancia en ese sentido es muy importante. Por eso, frente a una dificultad, en lugar de preguntar solo ¿me he equivocado?, podemos preguntar algo distinto. ¿Qué me está enseñando esto? Wow. Y también, a pesar de la dificultad, ¿esto sigue teniendo sentido para mí? Mm, Porque se te presenta una dificultad. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que hayas dejado de tener sentido lo que estabas haciendo? No, el sentido sigue siendo ahí. Lo único que estás pasando por una etapa de ese camino que de alguna forma has emprendido. Esto también es algo importante a tener en cuenta. qué bueno. Bueno, estoy convencido de que este tema da para no un programa, sino más de uno. Y me gustaría emplazarte para seguir realizando y profundizando sobre este tema que a mí me parece no solamente interesante, sino profundamente emocionante. Y además escucharte la manera en cómo te expresas, ¿no? Que transmites esa paz y esa tranquilidad, ¿no? Que te da la sabiduría acumulada por años, ¿no? Por cierto, y Bueno, por eso, expresada eso de los de físicamente años que lo dices por la en edad, tantas canas que tienes, ¿no? si lo dices por lo de la edad, no lo tomo como una indirecta, ¿no? No, pero Rafael, yo quiero terminar Sí, sí. Dime, haciendo Antonio. una mirada directa a las personas que nos están escuchando. Y yo creo que esta va a ser la última pregunta, porque la verdad que este tema da para mucho más y seguramente nos vamos a emplazar para más adelante y seguir profundizando en este tema. Y, pero quiero que miremos, ¿no? Directamente a las personas y le podamos decir que, no sé, eh, si- incluso si estas personas, ¿no? Si sienten que llevan años viviendo en automático y que saben que algo tienen que cambiar, pero no saben todavía qué es, ¿cuál sería el primer paso que le podríamos recomendar o que tú le podrías recomendar hoy para seguir adelante en este descubrimiento, ¿no? En este descubrimiento de su propósito? ¿Cuál sería el primer paso? El primer paso indiscutible sería detenerse y preguntarse a sí mismo, con honestidad, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy viviendo realmente el día a día, ahora? Mm, Y esto no significa que tengas que cambiar de trabajo, lo he dicho anteriormente, ni empezar una nueva vida totalmente diferente, ni tomar una gran decisión. No, simplemente lo más importante es buscar un momento para estar contigo, mm, contigo mismo, a solas.
y hacerte unas preguntas fundamentales. Primero, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy realmente? Porque muchas veces estamos en la dinámica del día y no nos preguntamos. Sabemos que nos encontramos mal, que nos encontramos bien, me duele aquí, me duele aquí, pero cuando te paras con tranquilidad, con sosiego, apartado del mundo, y te preguntas, ¿cómo estoy realmente? Otra pregunta sería, ¿estoy viviendo como quiero vivir? Porque en ese día a día, ¿cuántas veces nos preguntamos si esa es la vida que realmente deseamos vivir? Y otra pregunta, y fundamental, sería, ¿qué necesito cambiar hoy? Grandes ¿Qué preguntas. pequeña cosa, aunque sea insignificante, tendría que cambiar hoy para ser la persona que realmente quiero ser? Wow. Eso marca una diferencia. Y ese sería el primer paso para, de alguna forma, avanzar hacia una vida más plena, con más sentido, con más propósito. Lo importante es comenzar siendo consciente de cómo estás viviendo y decidir que solamente un pequeño paso, por muy pequeño que sea, puede transformar tu vida. Porque aprender a vivir no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en empezar a hacernos las preguntas que realmente nos importan. Y quizás puedas comenzar hoy, te lo digo directamente, quizás hoy puedas comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Estás viviendo o solamente estás existiendo? Qué bueno. La pregunta abre lo que la respuesta cierra, ¿no? Y Así qué, es. qué grandes preguntas, ¿no? Qué grandes preguntas. Finalizamos con la pregunta con la que iniciamos este programa, ¿no? Bueno, y también decirle a nuestros oyentes, a los que nos están viendo, que si aún todavía no saben cuál es el próximo paso después de todo lo que hemos hablado, bueno, pues escúchenme, en Fizoe hemos creado un ecosistema precisamente para acompañarte a conocerte, a crecer y construir una vida con mayor claridad y dirección y propósito. ¿De acuerdo? Bueno, Rafael, llegamos al final de esta primera conversación. Me das, Antonio, que haga simplemente una pequeña cosa que sentí ahora mismo. Has hablado tú del ecosistema. Yo quiero animar a todos aquellos que le escuchen, a los que estén de acuerdo y a los que no estén de acuerdo, Ujú, a lo que de alguna forma, alguna cosa le haya llegado y a los que vean que nada le ha llegado. Déjanos tu comentario, claro. porque tu comentario, sea positivo, sea negativo, nos interesa. Lo leemos y nos gusta saber qué es lo que piensa cada persona de esos temas que son tan importantes y trascendentales para la vida. Y si realmente hay algo que te ha gustado, que te pueda de alguna forma llamar la atención, te animo a que descargues, como tú hubieras dicho, el libro. Y además, tengo elaborado un cuadernillo que te ayudará a realmente a todas estas cosas que hemos hablado para que las puedas desarrollar día a día, no en un plazo de, no es para que lo hagas en un momento, sino para que en 16, 17, 20 o 30 días puedas encontrar realmente cuál puede ser tu propósito. Descárgatelo, es gratuito. Pues con esta invitación de Rafael finalizamos esta primera conversación sobre uno de los temas más importantes que podemos abordar, sin duda, que es el propósito de la vida. Y hoy hemos hablado de algo que, bueno, en algún momento todos necesitamos preguntarnos. No solamente qué estoy haciendo con mi vida, sino más bien, o de una manera un poquito más profunda, ¿estoy viviendo de una manera coherente con quien realmente soy? Porque, bueno,
podemos tener una agenda llena y una vida vacía, como dice Rafael perfectamente, ¿no? Podemos avanzar muy deprisa y estar caminando en la dirección equivocada. Incluso podemos alcanzar metas, acumular logros y cumplir expectativas y aún así sentir que dentro de nosotros continúa existiendo una pregunta esperando ser respondida. Y quizás, pues una de esas grandes ideas que podemos llevarnos de esta conversación es que el propósito, como dice Rafael, pues no siempre se encuentra de golpe, muchas veces se despierta mientras aprendemos a escucharnos, ¿sí? Aprendemos a conocernos, incluso a caminar con mayor conciencia, ¿no? Y no necesitamos tener hoy todas las respuestas, no necesitamos conocer todo el camino, pero sí necesitamos empezar a realizar preguntas poderosas, ¿sí? ¿Qué pequeño paso, como dice Rafael, ¿no? ¿Qué pequeño paso puedo dar hoy para acercarme a la persona que deseo llegar a ser? Pregunta muy poderosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, una vida con propósito no se construye únicamente con grandes decisiones, se construye con pequeñas decisiones tomadas con sentido, con conversaciones que dejamos de aplazar y que nos ponemos a encararlas definitivamente, con valores que empezamos a vivir, con relaciones que aprendemos a cuidar, con dones que dejamos de esconder y con la decisión de dejar de vivir simplemente por inercia para comenzar a vivir por convicción. Así que a este pequeño resumen que extraigo de tus palabras, querido Rafael, pues Buenísimo, quiero buenísimo eso. Yo creo agradecerte, que agradecerte. lo ha explicado mejor que yo, ¿eh? Gracias, Sabes que no, Rafael. gracias por explicarlo de esa forma tan sencilla. Rafael, gracias por acompañarnos hoy, por Gracias compartir a tu ti. mirada y por invitarnos, ¿no? A través de tu libro a vivir con propósito, ¿no? Y también a detenernos, ¿no? Me encanta cómo te expresas, porque de alguna manera nos invitas a detenernos, a mirar nuestra vida desde una perspectiva diferente, a reflexionar, ¿verdad? Y el libro incide, ¿no? Precisamente en que el propósito no es solamente un destino al que llegar, ¿no? Sino que es una manera de recorrer el camino, ¿no? Una manera de transitarlo, ¿no? Y bueno, y también, y creo que completando mucho lo que tú has, o un poco más de lo que tú has dicho, eh, no sin antes despedirnos, sin antes invitar a nuestra querida audiencia que si alguna de estas preguntas en este programa pues te han llamado la atención, han captado tu atención, pues que no dejes de que todo esto termine cuando termina este vídeo, ¿no? ¿Por qué no entras en fizoe.com? Repito, fizoe.com y allí pues encontrarás, allí estamos construyendo todo un ecosistema de formación integral de vida pensado para acompañarte a crecer, a conocerte mejor, incluso vivir con más claridad y con mejor propósito. ¿De acuerdo? Así que, sin más dilación, queremos despedirnos. Rafael, gracias de nuevo. Y Gracias, nada, gracias a ti te y estoy gracias a la deseando audiencia. volver a tener y a profundizar en este maravilloso libro que has escrito y que recomendamos a todas las personas que nos están viendo a poder descargárselo, repito, Pues adelante, gratuitamente. cuando quieras, me siento feliz de estar contigo, de compartir con la audiencia. Muy bien. Pues hasta el próximo programa. Un abrazo. Gracias, un abrazo.